¿Qué tal, estudiantes de cuarto año de secundaria? Bienvenidos a una clase más en nuestro curso de educación cívica. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de los conflictos, pero vamos también a centrarnos en los mecanismos para poder resolverlos. ¿Cuáles dirías que son los conflictos más importantes que afectan tu vida cotidiana? ¿Y por qué? Cuando hablamos de un conflicto, es muy importante ver la relación que esto tiene dentro de nuestra vida cotidiana. Y es que desde el surgimiento del género humano, los conflictos han formado parte de la realidad cotidiana y se han caracterizado dentro de las relaciones sociales. No obstante, los antropólogos han desestimado por completo las teorías que señalaban como causa del conflicto a la naturaleza humana violenta. Y es que la gran mayoría de estos investigadores, de estos antropólogos, concuerdan de que más bien el conflicto que existía entre estos individuos o entre estos grupos surgían más bien debido a la competencia por bienes o por recursos, así también como por ciertas discrepancias que existían dentro del orden cultural. Por lo tanto, se puede llegar a afirmar entonces de que los conflictos están presentes donde lleguen a existir relaciones sociales. Por ello, cuando surgen conflictos entre individuos o grupos, es usual más bien de que estos lleguen a defender sus posiciones o puntos de vista con tanto ahínco o con tanta pasión que en muchas ocasiones lleguen a terminar por parecer contradictorias o hasta incluso irreconciliables. Es por ello de que cuando este conflicto adquiere aspectos más bien de gran hostilidad, las relaciones entre estas contrapartes se llega a deteriorar rápidamente y su resolución se vuelve mucho más difícil, hasta en algunos casos imposible. Es por ello de que es fundamental de que nosotros entendamos que las apreciaciones particulares no solamente llegan a ofrecer un punto de vista sobre un tema específico. Entonces lleguemos a aceptar de que las posiciones o las opiniones que vienen a ser defendidas por las partes involucradas en un conflicto no llegan a ser totalmente equivocadas, sino que más bien son versiones que a la hora de llegar a contraponerse pueden llegar a ofrecer ciertos elementos de coincidencia. Hablemos entonces ahora de cómo podemos llegar a resolver estos conflictos. Y es que debido a que estos conflictos, como hemos mencionado, son parte de la vida cotidiana, los seres humanos han encontrado el medio adecuado para poder resolverlos. ¿Cuál es? El diálogo. No obstante, se requiere de condiciones previas mínimas para que este conflicto pueda llegar a ser resuelto a través del diálogo. ¿Cuáles son? Algunos de ellos, por ejemplo, viene a ser el reconocimiento de la existencia del conflicto. Es imposible actuar sobre el conflicto mientras que no se llegue a reconocer su existencia. Por eso es muy necesario de que las partes involucradas lleguen a admitir de que existe un impasse o algo que se encuentra irresuelto entre ellos que necesita una solución próxima. Luego tenemos a la aceptación de la irresponsabilidad. Luego tenemos a la aceptación de la responsabilidad. Y es muy importante que las partes que se encuentren involucradas en este conflicto reconozcan hasta qué punto su posición ha llegado a repercutir en el conflicto, puesto de que en muchos casos rechazan todo tipo de responsabilidad por el origen de la discusión o del problema. Después es muy importante la voluntad de diálogo. Esto quiere decir que las partes involucradas en un conflicto deben de tener el deseo expreso de resolverlo mediante la escucha mutua y también el consenso. El hecho de que ambos individuos tengan la voluntad de dialogar implica ya el reconocimiento mutuo de su condición de igualdad, paso necesario para que en un futuro se pueda llegar a solucionar dicho conflicto. Y por último, tenemos a la voluntad de ceder parcialmente. En muchas ocasiones ocurre de que la aceptación de participar en el diálogo no asegura por sí sola la solución de un conflicto, ya que los individuos pueden llegar a frustrar una negociación cuando perciben de que sus demandas no son tomadas en cuenta o en gran totalidad. Hablemos entonces ahora de los conflictos dentro de la sociedad,
y es que los conflictos que surgen en un espacio público son más bien consecuencias de discrepancias entre dos o más intereses colectivos. Dentro de este tipo de conflictos, los protagonistas generalmente no vienen a ser individuos particulares, sino más bien grupos humanos que tienen sus propios intereses. ¿Cuáles son algunos de ellos? Por ejemplo, tenemos a los conflictos laborales. Estos surgen cuando obreros o empleados reclaman mejores condiciones de trabajo. Después tenemos a los conflictos culturales. Estos aparecen cuando un grupo intenta imponerse a otro sobre sus gustos, costumbres o también sobre sus creencias. Después tenemos a los conflictos económicos. Estos se originan cuando grupos empresariales enfrentan o presionan a un gobierno para que tome medidas que los llegue a beneficiar a ellos por encima de otras empresas. Y por último tenemos a los conflictos políticos. Estos se presentan cuando partidos... Gracias. Estos se presentan. Okay. Estos se presentan cuando partidos o fracciones políticas se llegan a enfrentar e intentan imponer perspectiva ante la opinión pública. Hablemos entonces ahora de lo que vienen a ser los actores sociales. Y es que los actores sociales son agrupaciones que tienen cierta identidad y capacidad de acción, lo cual les va a permitir interactuar dentro de la sociedad como un sujeto colectivo. Esto lo hacen en condiciones de emprender acciones que promuevan cambios dentro de la sociedad. Hasta aquí entonces, mi estudiante de cuarto año de secundaria, vamos a estar dejando nuestra clase del día de hoy. Espero que hayas entendido por qué es que surgen los conflictos, pero sobre todo cómo podemos llegar a solucionarlos. Nos vemos en una siguiente lección.